¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Octavio Vial y vamos a ver del discipulado en casas de vida, vamos a ver el número 51. Y vean ustedes qué hermoso está el título. Sigo el camino, sigo al Señor. Y en Juan 1:23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y aquí viene algo muy importante, enderezad el camino del Señor. Así lo dijo el profeta Isaías. También está en Isaías 43, por si quieren buscarlo. ¿Cuál es el objetivo de la lección? ¿Sí? Decidir permanecer en el camino de Cristo. Pero ¿sabes cuándo tienes que decidirlo? Ya. ¿Sí? Aquí te estamos exhortando a que lo sigas para que te evites una gran cantidad de problemas. Pero ¿sabes cuándo lo debes seguir? Todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida debemos seguir al Señor. Dios nos diseñó para vivir a su manera. ¿Sí? O sea, Él te hizo, Él tiene el manual, ¿sí? Él tiene tu manual, Él sabe para qué sirves, para qué no sirves. Entonces no temas, si estás en el camino del Señor, vas a caminar conforme tú estás hecho y todo te saldrá bien. Y viene aquí en Romanos 1:21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y ¿qué creen? Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y así sigue y sigue y sigue y sigue hasta el 27, 28 todavía, 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Se han oído hablar de eso, de llenos de envidia, de homicidios, contiendas? No sé si lean, ojalá y no vean mucho las noticias, les recomiendo que no tiene caso, mejor lean la palabra de Dios y edifíquense en la palabra. Engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿sí?, en no complacernos con la gente que practica las cosas negativas. Eso es, no hay que permitirlo. Si alguien lo está haciendo, yo te pido que ores por él, ¿sí? Si es un hijo que no quiera aceptar a Dios, ponte en oración. Hay la oración de intercesión que tiene un gran poder. Tú te pones en la brecha por él y vas a caminar conforme Dios quiere y lo vas a hacer que entre a las sendas antiguas que Dios nos ha marcado. Viene aquí también, ¿sí? Adán fue el que pecó. Y es algo muy importante que entendamos en Génesis 3, 5, 6. Sino que sabe Dios, 5 y 6, perdón. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí fue el engaño. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué creen? Ya lo sabemos todos. Tomó el fruto y comió. Pero vean aquí, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Muy importante esta lección, ¿sí? El hombre es la cabeza en el matrimonio. No significa que sea el más importante, significa que es el más responsable. En el matrimonio no hay jerarquías, hay funciones, ¿sí? Y tú como cabeza debes impedir lo que es malo y debes permitir lo que es bueno. ¿Y cómo sabemos qué es bueno y malo? Acabamos de ver que hay sendas que te llevan, que tú crees que son para bien y resulta que no. ¿Cómo puedes saber que son para bien? Basándote en la palabra de Dios.
pidiendo que haya respuesta a tus bendiciones, a tus oraciones, para que recibas las bendiciones que Dios desea que recibamos. Amén. Entonces, en contraparte, el segundo Adán, Jesucristo, eligió caminar en obediencia al Padre. Obedeció al Padre. Si nosotros queremos caminar en obediencia, tenemos que obedecer al Padre, para revertir con su muerte las consecuencias desastrosas de la desobediencia de los hijos de Adán y Eva, es decir, tuyas y mías, ¿sí? Entonces debemos tener conciencia de que si estamos en su camino, tomados de la mano del Espíritu Santo, no nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque tienes al Dios Todopoderoso amándote. Dios te ama, debes tenerlo claro. Quienes hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesús de manera personal, hemos sido introducidos al camino que nos lleva a la vida abundante que Él prometió. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué? Ya está vencido el mundo. Si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, porque estás comunicado con Dios, estás haciéndole caso al Espíritu Santo. El pastor Juan Cano mencionó hace poco de que cuando tú oras, ¿sí?, tú le estás pidiendo a Él, tú eres el que estás hablando, y la respuesta la recibes cuando tú lees la palabra de Dios. Ahí puedes encontrar muchas respuestas a tus dudas. Salmos 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y aquí me salté un punto que es muy bien. En su reino, el amor, la sabiduría, el perdón, la misericordia, la gracia y la paz están al alcance de todos los que creemos. Ve todo lo que ganas estando en el camino que Dios te ha puesto. Amén. La resurrección de Cristo nos confirma la importancia de seguir su camino. Un andar en fe y en confianza, dependientes del Espíritu Santo. La palabra dice que toda la creación gime a una, esperando la resurrección corporal de los hijos de Dios. Es decir, la consumación de la salvación realizada por Jesucristo en todas las esferas humanas. Somos, recuérdalo bien, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Romanos 8, 20, 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, ahí perdimos, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando adopción, la redención, ¿sí?, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Entonces ve qué importante. Debemos seguir el camino de Jesús. Y recuerda que lo que confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón tiene un gran poder. Deja de decir cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque tienen un gran poder, ¿sí? La palabra caminar es una metáfora bíblica para entender el llamado a seguir a Jesucristo. En el mundo antiguo caminaban. ¿Por qué? Porque los caballos los usaban para las guerras, ¿sí?, y caminaban y tal vez usaban algunos burros, ¿no?, para caminar. Entonces, era la idea de caminar. Un camino es entonces la imagen perfecta para comprender la vida espiritual y moral a la que nos ha invitado el Señor Jesucristo. Te invitan, Él toca tu puerta, ábrele,
Deja de pelear contigo mismo. Descansa en Él. Descansa en la palabra de Dios. Date esa gran oportunidad de saber que Él te ama. Pregúntale, Padre, si tú me amas, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ponte a leer la palabra de Dios para que lo conozcas, o sea, la Biblia. Y ahí vas a encontrar en las cartas, estoy seguro que vas a encontrar la respuesta. ¿Sí? Juan 14, 5 y 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Imagínate cómo le cayó esto a los fariseos, ¿sí? Imagínate cómo a los escribas, a todos los que estaban ahí, imagínate, ¿qué se cree? ¿Sí? Se cree lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué tenía era 100% hombre Jesucristo, pero tenía una relación íntima con su Padre, que tú y yo podemos tener a través de la oración. Recuerda, se levantaba muy temprano por la mañana, se iba solo y oraba, ¿sí? Y ahí recibía instrucciones y era muy obediente y la seguía, ¿sí? Tan obediente que murió en la cruz, por ti y por mí. Tiene un costo el ser salvos y ojalá lo aprovechemos para bien. Jesús proclama que Él es el único camino para llegar al Padre, el medio por el cual las personas recuperamos una relación correcta y cercana con Dios. Esto nos indica que al aceptarlo como Señor y Salvador y al seguir sus enseñanzas, caminamos en salvación. Muy importante, en bendición. Vas a recibir bendiciones, ¿sí? Y después una vida eterna, ¿sí? Pero todo esto lo puedes recibir cada día. Cada día. Vas a dejar tu cuerpo, ¿sí? Vas a dejar tu cuerpo. Y como he dicho, Dios no es mago, no hace trucos. Dios hace milagros, señales y prodigios. Es muy distinto, pero primero tiene que trabajar contigo. Y si caminas con Él a su lado, no te preocupes. Si te equivocas, no te preocupes. Vuelve a las sendas, vuelve al camino. Tómate de la mano del Espíritu Santo para que te guíe, caminando la senda del Señor Jesús. Aquí Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Caminando la senda del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos que caminar con el Señor es caminar, vean ustedes qué importante, en su luz, en su sabiduría, es andar en amor. Muy importante, Dios es amor, tú debes ser amor, ¿sí? Si ves a alguien que necesita lo que necesite, dáselo. Dios te lo va a pagar, se lo estás dando al Señor. No te midas. Esta lección es importante aprender que si tienes que andar en amor, por favor, perdona. Te vas a sanar de todos tus males y perdonas. Pero lo más importante, ¿sabes qué? Primero perdónate tú. Porque si antes de conocer a Jesucristo cometiste algo indebido, perdónate. Hay momentos importantes en la vida, yo cometí muchos errores, pero sé que Dios me ama y me ha perdonado. Y yo tengo que aprender a perdonar. Si no, nunca, jamás vas a entender cómo Él fue a la cruz por ti. Jamás. Si no te perdonas, si no perdonas, ahí te vas a bloquear y vas a decir, no, pues es una fábula, es algo que es incomprensible. Claro, si lo razonas es incomprensible, pero en espíritu y en verdad es muy comprensible. ¿Amén? ¿Sí? Entonces vas a andar en amor, vas a perdonar, tu fe va a incrementarse porque la fe es un músculo y buenas obras también vas a poder realizar. Caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, viviendo experiencias sobrenaturales. Y ahí viene el pago. Vas a ser diferente a toda la gente y la gente lo va a notar y te va a pedir, oye, ¿qué traes? ¿Qué tienes tú que antes no tenías? ¿Sí? Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, o sea, caminen, entre tanto que tenéis luz,
para que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y aquí viene lo más importante de toda la lección. Tienes que ponerte en acción. Si termina esta lección al ratito y ya te duermes o te vas, que no se te olvide poner en acción la sabiduría de Dios, que Dios es luz, que Dios te ama, ¿sí? Que desea que tú te perdones, que desea que estés lleno de amor, que des ofrendas, que no te limites. Él te va a cubrir, ¿sí? Él te va a cubrir. No las des por emoción, darlas por convicción, ¿sí? Amén. Manteniéndonos en su camino hasta el final, ¿sí? El camino como una carrera de fe y de confianza en Dios. Diariamente tienes que decidir, diariamente ir por el camino correcto. Y cada vez que nos demos cuenta que nos desviamos, por su gracia, regresemos al Señor. Tenemos la gracia. ¿Sabes qué es la gracia? Es un regalo, lo sé, pero lo más importante es el poder del Todopoderoso en ti, para que hagas conforme a su voluntad. No lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Es conforme a su voluntad. ¿Y en dónde está su voluntad? En la palabra, ¿sí? En la Biblia. Amén. Tomados de su mano. La palabra nos recuerda que caminar implica compañía. Caminemos con el Señor y con los discípulos que también lo siguen, ¿sí? Con tus hermanos en Cristo. No subestimes la importancia del compañerismo cristiano, ya que hará una diferencia en nuestro progreso espiritual. Discipúlate. Por eso es importante que tomemos estas lecciones. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? O sea, el que no caminó. También Proverbios 4, 18, 19. Mas la senda, o sea, el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Imagínate tener un día, empezar con un día perfecto, después una semana perfecta, y así poco a poco ir creciendo en la palabra. Y eso te debe llenar de paz. ¿Por qué? Porque vas a estar en humildad para poder recibir los consejos, la palabra de Dios en ti. Tú puedes leer un versículo y para ti va a significar algo distinto porque para mí. No te preocupes, es lo que tú necesitas, ¿sí? Sin que le des una interpretación personal, sino que el Espíritu Santo te revele qué es lo que te quiere decir a ti. O a lo mejor ese versículo a ti no te dice nada, pero el capítulo te dice a ti muchísimas cosas. Hay revelación. Por eso la palabra de Dios la tienes que leer en calma, en paz, solos y en voz alta, para que la digas con tu boca, la creas en tu corazón y penetre en ti, ¿sí? Y aquí hablan de que dediquemos 20 minutos para escucharte contestando las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué significa para ti andar en el camino? ¿Cómo es tu caminar en Cristo actualmente? Ubícate, ve qué te hace falta, ¿sí? No te desesperes, camina poco a poco. No hay ningún versículo que diga, pero es muy importante, la prisa no tiene elegancia. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, ¿sí? Hay mucha gente que te recomienda que leas la Biblia en un año. Yo no te lo recomiendo. Yo prefiero que leas varias veces un solo capítulo hasta que tengas la revelación, lo tengas claro. Se te van tantas bendiciones cuando lees la Biblia por leerla, por cumplir, en vez de deleitarte en ella, de gozarte en la palabra de Dios, de saber la bendición que viene, de saber de sus promesas y que una de esas la puedas tomar y hacerla realidad. Eso es lo maravilloso de la palabra. La puedes hacer realidad en ti. ¿Por qué? Porque estás alineando tu ser a la palabra de Dios, al Señor, al camino. Y cerramos aquí con Pedro 2, 21, 25. Antes quiero que... La clave para una vida cristiana exitosa es conocer a Cristo profundamente. Amarle, ¿sí? Es permanecer en Él. Imitarle, viviendo conforme a sus enseñanzas, en el poder del Espíritu Santo. Solo siendo dependientes de Dios, tendremos la fuerza y la sabiduría
para vivir el diseño con que nos creó y seremos fructíferos. Solo viviendo con Él podemos entender para qué fuimos hechos. ¿Sí? Te va a sorprender como a mí me ha sorprendido. ¿Sí? No me podría yo atrever a estar aquí enfrente de ti a través de la cámara si es que a mí no me hubiera sorprendido. No tendría caso, pero me ha sorprendido enormemente. Tengo una casa, tengo cama, tengo comida, tengo salud, ¿sí? Tengo una gran esposa que está en la palabra, que me conforta, me ayuda, ¿sí? Y tengo al Señor conmigo, al Espíritu Santo ayudándome en todo momento y en todo lugar. Y primera de Pedro 2, 21, 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No está preguntando, está afirmando. Hay que seguir sus pisadas. El cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, no mintió. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Les reitero, no lo dejes, por lo menos analízalo 20 minutos. Si no lo puedes hacer inmediatamente, hazlo mañana o hazlo cuando tú puedas, pero es de suma importancia que no desperdicies ninguna de las lecciones que hay. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.